Ok, fíjense bien. Lo primero que todo es que vamos a trabajar lo que tiene que ver con el mito, muchachos, que es un tema súper interesante, de verdad muy chévere. Pero lo primero que vamos a hacer es que ustedes, por favor, marquen su cuaderno, segundo periodo, segundo bimestre, van a colocar las temáticas. Y aquí tenemos la temática para este segundo bimestre, muchachos. Por favor, tengan su lapicito para que tengan todos sus artículos ahí, referito, resaltador, para que hagamos el trabajo del día de hoy. Entonces, debe quedar la temática, muchachos. Por favor, la temática debe quedar, en el cuaderno. ¿Qué vamos a tener en la temática, queridos estudiantes 8.1? Tenemos los orígenes de la filosofía, ¿sí? Vamos a tener qué es el mito, orígenes de la filosofía, qué es el mito, orígenes de la filosofía, qué es el mito. Vamos a tener en el orden causal del mundo, orden causal del mundo, ese orden causal del mundo. Vas a colocar mitos, ahí me comí una S, mitos cosmogónicos. Vamos a trabajar mitos cosmogónicos. Ahí vamos a hacer nosotros una pequeña consulta, digámoslo así, de nosotros como americanos, como suramericanos, como habitantes de esta América. Le vamos a echar un ojito a varios mitos cosmogónicos. Entonces tenemos el origen de la filosofía, que es el mito, orden causal del mundo, mitos cosmogónicos. Como tercer punto va a colocar del mito a la razón. Va a colocar del mito a la razón. Y por último va a colocar los primeros filósofos. Va a colocar los primeros filósofos. Los primeros filósofos. Repito, los orígenes de la filosofía, que es el mito, orden causal del mundo, mitos cosmogónicos. Después va a colocar del mito a la razón. Don Federico, que gusten verlo, hermano. ¿Cómo está todo? Que los tengo ahí muditos. Ahorita le activamos los micrófonos. Por ahí veo a Emily. Sí. Y al señor Julián. Julián, no podemos jugar fútbol. Esto es increíble. No podemos jugar nada, pero hay que tener paciencia. Bueno, del mito a la razón es muy importante porque ese es un paso gigantesco que da el ser humano. El ser humano abandona el mito, no que lo abandona por completo, pero no se conforma con explicaciones míticas y llega a la razón. También lo llaman del mito al logos. Y el logos tiene que ver con la razón. De ahí el término griego logos, razón, una fundamentación pues muy importante para la construcción de la lógica, que después lo va a hacer Aristóteles. Eso lo veremos Dios mediante en noveno ya más a fondo. Pero este segundo bimestre en filosofía es espectacular, porque hablamos muchas cosas interesantes de esta América que nos tocó vivir, gracias a Dios, porque somos muy ricos culturalmente. Entonces ya tiene las temáticas. Don Nico Bejarano. Ok. ¿Qué vamos a trabajar en este segundo bimestre? Están en las temáticas. Pero ¿cómo lo vamos a evaluar, muchachos? Vamos a hacer construcción de mapas. Construcción de mapas conceptuales de las clases virtuales. Es decir, y esto aquí hay mucha responsabilidad de ustedes, muchachos. Hoy hacemos la clase chévere, trabajamos, van ustedes a participar. Y cada uno de ustedes debe hacer un mapa conceptual en el cuaderno. Sencillo. Si de repente no alcanza en la clase hacer todo el mapa conceptual, vuelve a ver la clase. O si de repente hizo el mapa
y le hace falta colocarle color y ciertos elementos, pues lo termina. Pero sí es importante que nosotros tomemos conciencia de que esta clase hay que sacarle el mejor provecho, muchachos. Todos queremos estar en la sede. Créanme que toditos queremos estar en la sede. El módulo de aprendizaje va a tener un 40%. Los módulos se van a entregar y ya yo les voy a ir mencionando en otras clases cómo vamos a evaluar el módulo. Lo vamos a trabajar igual aquí en clases virtuales. Chévere, el módulo en filosofía es muy, pero muy importante. Vamos a hacer un taller cognitivo con un 10%. Taller cognitivo con un 10%. Y después, queridos muchachos, vamos a tener también un 10% de participación. Por ejemplo, hoy seguramente yo le voy a preguntar algo a Sofía Cañón. Sofía Cañón va a responder bien y ya se va a ganar esos 10% de participación. Y le damos oportunidad a otros estudiantes. Sofía no va a participar más, ¿no? Sofía va a seguir participando. Pero si ya participó y lo hizo bien, tiene la participación, entonces hace falta que participe Federico, Julián, Alfonso, bueno. Entonces así vamos a estar. Pero la idea es que la clase sea dinámica. Entonces tenemos construcción de mapas conceptuales de las clases, evaluación en línea, es decir, esos mapas conceptuales, ¿cómo los voy yo a calificar? Con evaluaciones en línea, muchachos. Y alguien diría, profe, ¿y cómo me va a servir a mí el mapa conceptual? Muy fácil. Como usted construyó el mapa conceptual, usted se va a sentar a hacer la presentación de la prueba en línea con el cuaderno abierto, con su cuaderno abierto, y ese mapa conceptual le va a ayudar a que usted le vaya muy bien en la evaluación. Entonces estamos evaluándolo ahí. Bueno, ya tienen entonces la rúbrica. La rúbrica es muy importante, muchachos, porque es el debido proceso. Es un derecho que ustedes tienen de saber cómo me va a evaluar a mí el profe Luis. El profe Luis en competencia ciudadana me va a evaluar así. Y en filosofía me va a evaluar de esta manera. Y son estas las temáticas. Entonces, esto es muy importante, es un derecho que ustedes tienen y que no se puede dejar perder. Comencemos entonces. ¿Qué es el mito? Yo me voy a ocupar primero en el mito cosmogónico. El mito cosmogónico, muchachos, y aquí tenemos una imagen de Bachué. El mito cosmogónico trata de explicar muchísimas cosas que tienen que ver con cómo se formó el planeta, cómo fue la población de nuestra región. Por ejemplo, en este caso, Bogotá se encuentra, geográficamente hablando, Bogotá se encuentra nada más y nada menos que de un altiplano cundiboyacense. Por eso es altiplano, la sabana de Bogotá. Entonces hay algo muy importante. Bachué va a ser fundamental para nosotros palpar, sentir lo que es el mito cosmogónico más cercano a nosotros, como bogotanos o no. Yo no soy bogotano, pero sí quiero esta ciudad y me gusta. Entonces también necesito yo como que conectarme con el tema de la tierra donde vivo actualmente. Y Suba particularmente va a ser una tierra muisca, muchachos. Entonces fíjate lo que tenemos aquí del griego mitos, palabra, narración, discurso. En el mundo griego los mitos eran narraciones transmitidas oralmente que fueron sistematizadas por Hesiodo, Teogonía y los trabajos y los días. Y Homero, la Ilíada y la Odisea. Ustedes conocen a Homero como es un mito fundamental, él como escritor de todo el mundo griego. ¿Qué vamos a conseguir nosotros aquí, muchachos? Vamos a conseguir que los mitos van a narrar el origen del mundo, como les dije, la relación genealógica entre diferentes dioses, semidioses, y vamos a hablar de los griegos, por ejemplo, si es una cultura politeísta, el número de dioses que tiene, cómo se originó el hombre, y también va a describir ciertos aspectos vitales como la libertad, la vida, el amor, la muerte. Los mitos también van a crear ciertas enseñanzas que pueden ser morales, sociales, políticas. Y también un mito puede como que recoger ciertas instrucciones sobre técnicas de fabricación de instrumentos utilitarios como cerámica,
pero también fabricación de armas o instrumentos que sean útiles para la agricultura, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que el hombre al principio no tenía las herramientas científicas para explicar por qué temblaba. Por ejemplo, yo ayer aquí en la casa hablábamos de que cuando hay un temblor, un movimiento telúrico, resulta que en la Tierra todos los días hay movimientos telúricos. En el planeta Tierra siempre va a haber movimientos telúricos porque es parte del dinamismo de la Tierra. Yo lo puedo explicar, entonces yo le digo a cualquiera de ustedes, muchachos, un movimiento telúrico tiene que ver con el choque de las placas tectónicas y les hago toda una explicación bien chévere, ustedes todos pilos me entienden. Pero en ese hombre antiguo no tenía las herramientas para hacer esa explicación, ¿sí? Entonces imagínate, nosotros sabemos que el Nevado del Ruiz es muy peligroso, que causó la tragedia de Armero en 1985, ¿sí? Pero imagínate un hombre que no tenía todavía la capacidad científica para explicar muchos fenómenos naturales y veía la erupción de un volcán. Imagínate en Hawái, que todavía las islas en Hawái siguen creciendo producto de la lava y cómo se va solidificando todo eso. Entonces, como no tenían esas herramientas para poder darle una explicación científica, recurrían al mito. Entonces decían el dios volcán, la diosa madre tierra, que es la Pachamama. Aunque de todo esto también nosotros podemos aprender muchísimas cosas, muchachos, de los aborígenes y más que todo su relación con el planeta Tierra. ¿Qué voy a aclarar? ¿Qué quiero aclararles, muchachos? No quiere decir que ellos no fueran científicos, porque si nosotros vamos a los mayas fueron unos científicos, pero fascinantes, geniales. Los mayas eran astrónomos y los mayas llegaron a predecir, no a predecir, a calcular. Llegaron a calcular eclipses de sol y de luna. Es decir, que cuando Cristóbal Colón llega aquí a América en 1492, Cristóbal Colón estaba dejando una Europa que estaba llena de situaciones que eran alejadas de la ciencia. Y muchas veces eran situaciones, por ejemplo, el tema de las enfermedades mentales. En muchos países europeos para ese momento, finales del siglo XV, un enfermo mental no iban a decir, no, es que tiene una enfermedad mental, sino que iban a decir, no, está poseído por el demonio, el señor está poseído por el demonio. En cambio, en Irán, en Mesopotamia, trataban las enfermedades mentales. Entonces, es decir, no porque tuvieran una relación en lo mítico, lo mágico, lo religioso, no quiere decir que no practicaran ciencia. Un ejemplo es Machu Picchu, la ciudad de las nubes de los incas. Para que esa ciudad siga existiendo ahí, lo primero que hicieron los incas no fue cargar unas enormes rocas, eso no fue lo más impresionante, fue el estudio que hizo la civilización inca del drenaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región geográfica estilo Bogotá, donde el régimen de lluvia es muy importante, y si no se hace un drenaje del terreno, se pueden hacer unos edificios muy bonitos, pero iban a terminar deslizándose, cayéndose, derrumbándose. Entonces, científicamente hicieron un drenaje fabuloso y por eso todavía Machu Picchu sigue existiendo y es un patrimonio de la humanidad, muchachos. Entonces, fíjate lo que yo les voy a mostrar por aquí. Aquí está Bachué. ¿Qué me dicen a mí de Bachué, muchachos? Bachué fue una diosa. Bachué sale de la laguna, ¿sí? Esa laguna que tiene una relación con este espacio geográfico. Bachué sale con un hijito, su hijito crece y ella comienza a tener hijos con su hijo. Para nosotros uno dice, pero ya va, eso culturalmente es un choque muy fuerte. Eso es incesto, eso es un delito, eso es algo monstruoso y es terrible, ¿sí? Pero míticamente hablando, ¿qué nos regala Bachué? Bachué nos regala la explicación de la población de este territorio que hoy en día es el altiplano cundiboyacense, ¿sí? Entonces decir que Bachué es la madre de los habitantes originarios de este territorio. Fíjate que el nombre del esposo de Bachué, que es su hijo, no se conoce. ¿Y por qué no se conoce? Porque hay una importante demarcación matriarcal, es decir,
La mujer tiene una importancia muy, pero muy importante en lo político, en lo social como tal. Era una sociedad matriarcal. Entonces el nombre del esposo es tan insignificante, digámoslo así, que no se recuerda el nombre. Y después está todo el tema que ella volvió y después a la laguna y salió de la laguna hecha una serpiente y en cierta manera protege a su pueblo. ¿Sí? Entonces Bacho es muy importante. Obviamente aquí vemos un dibujo que en cierta manera tiene como ciertos tintes de un dibujo de manga japonés. Después tenemos el mito judeocristiano. Alguien diría, profe, el mito judeocristiano, no diga eso, que por aquí son todos católicos. No, yo soy católico y yo soy creyente en Dios, créanme. Pero también si yo quiero tomar la Biblia, no desde la fe, yo soy creyente en Dios 100%, pero yo quiero tomar la Biblia y analizarla filosóficamente. Entonces digo, bueno, ahí está el mito judeo-cristiano de la creación. Dios el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, y un tipo perfecto, un divino, una entidad, digamos que suprema, pues crea absolutamente todo lo que tenemos aquí. Muchachos, cuando yo voy al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, yo voy a conseguir la explicación mítica de las tres más grandes religiones del planeta Tierra. Aquí tenemos la cruz que simboliza el cristianismo, el catolicismo y también el cristianismo. Después va a tener diferentes, digamos, que usos. En el catolicismo va a tener la cruz un significado determinado y en el cristianismo pues no tanta relevancia y uno respeta la razón y la conoce por qué. Aquí tenemos la hermosa estrella de David, que tiene que ver con el judaísmo, y aquí tenemos la media luna roja con la estrella, que tiene que ver con el islam, con todo lo que tiene que ver con la religión musulmana. ¿Qué va a pasar, muchachos? Cada una de estas tres religiones tiene su origen en el Antiguo Testamento. Cada una de las religiones, ¿sí? Es decir, su origen es el mismo, por más que aquí tengan la Torá, por más que tengan el Corán y nosotros los cristianos o católicos tengamos la Biblia. Después van a haber diferencias, pero el origen es el mismo. Y para aquellos que van a la iglesia, que van al servicio y escuchan al pastor o escuchan al sacerdote, obviamente seguramente habrán escuchado a Abraham. Y Abraham, el padre de la fe, va a ser un patriarca tanto para musulmanes como para judíos, como para cristianos y católicos. Entonces las tres religiones monoteístas van a tener un mismo origen. ¿Estamos de acuerdo? Cuando digo el mito judeo-cristiano es mirando la Biblia, estudiando la Biblia filosóficamente desde la razón y no desde la fe. Desde la fe, otro día les puedo comentar muchas cosas de esto. Ahora, desde la razón, desde la filosofía, les hago este señalamiento. Entonces vamos aquí a lo siguiente. Mitos de origen y mitos cosmogónicos, muchachos. Aquí vamos a conseguir nosotros lo siguiente. Toda historia mítica relata un origen de algo y presupone o prolonga la cosmogonía. La cosmogonía es un sistema complejo que tiene que ver con de dónde venimos nosotros, cuál es nuestro origen. Entonces, ¿qué me dicen? Desde el punto de vista de la estructura, los mitos de origen son equiparables al mito cosmogónico, al ser de la creación del mundo, la creación por excelencia. La cosmogonía pasa a ser el modelo ejemplar para toda especie de creación. Esto no quiere decir que el mito de origen y mito copie el modelo cosmogónico, pues no se trata de una reflexión coherente y sistemática. Pero toda nueva aparición, un animal, una planta, una institución, implica la existencia de un mundo, incluso cuando se trata de explicar cómo a partir de un estado diferente de las cosas se ha llegado a una situación actual. ¿Sí? Y vamos a tener ahorita unos ejemplos bien chéveres, muchachos, que es el siguiente. El Popol Vuh. El Popol Vuh es como la Biblia maya, especialmente la Biblia quiché, que es una etnia específica. Y yo aquí me permití buscar como que las primeras líneas del Popol Vuh, muchachos, para que ustedes vean cómo hay una relación importante entre lo que va a ser el Popol Vuh y la Biblia. Nótese bien. Dice, esta es la primera relación, el primer discurso.
No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En este Popol Vuh, que es algo muy, pero muy hermoso, muchachos. En el Popol Vuh nosotros vamos a tener algo muy preciso que va a ser la creación. No había absolutamente nada. ¿Quién va a comenzar a crear absolutamente todo como en la Biblia? Dios. ¿Sí? Con la diferencia que los mayas obviamente van a ser politeístas, van a creer en varios dioses como tal. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. Ok. Sigamos entonces. Aquí tenemos a Viracocha, muchachos. Viracocha es el dios creador inca, ¿sí? Entonces vamos aquí a leer sobre Viracocha. Viracocha es el dios principal de los dioses incas. Era conocido como un dios creador por abarcar la deidad del cielo. Fue visto también como un héroe de la cultura inca y ya veremos qué lo llevó a que lo llamasen de esa forma. Conoceremos su leyenda, su danza, su música y por qué su figura es la puerta del sol del Tiwanaku, más allá del maravilloso artículo. ¿Qué quiero ver con Viracocha, muchachos? Los incas también van a ser, obviamente, politeístas, van a tener varios dioses. Así como está Viracocha, va a estar Pachamama, va a estar Inti, Dios Sol. Pero si hay como un dios que va a estar por encima de los demás, en este caso va a ser Viracocha. Se dice que Viracocha creó un primer mundo con seres gigantescos llamados Chulpa, donde estos habitaban y generaban guerra, por lo que este dios decidió exterminarlos convirtiéndolos en piedra. Chulpa también es conocido como la antigua torre funeraria de base redonda, construida para personas de alta sociedad de la cultura aymara. Entonces los chulpas están aquí representados. Observen el tamaño de este ser humano y el tamaño de esta chulpa, que es arte funerario y que tiene relación con los gigantes que hablaban. Miren el tamaño de esta roca, que seguramente sea parte de esta chulpa que ya está destruida. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen de Viracocha, pero ya como un anime. Otra vez Viracocha. Digo, este ya es el señor Inti Dios Sol. ¿Qué vamos a conseguir con Inti Dios Sol? Que el sol va a ser también muy, pero muy importante para los incas, también por la agricultura y todo aquello, pero Viracocha va a tener como que unos escalones más arriba en cuanto a la importancia como Dios supremo, muchachos. Aquí tenemos la piedra del sol, el mal llamado calendario azteca. No es un calendario, realmente es un homenaje al sol. Aquí tenemos al sol, aquí tenemos en la parte de abajo el dios del sol y la luna, que cada uno tiene su lengua afuera y está como entrelazada la lengua y significa la continuidad del tiempo, muchachos. El anillo que está en la parte que sobresale el homenaje al sol, ahí vamos a conseguir nosotros nada más y nada menos que los días. Entonces, ¿tiene cosas de calendario? Sí. Y ahí vamos a tener elementos como el jaguar, que va a ser muy importante, y el viento, por ejemplo. Que es importante también decir, muchachos, que cada uno de nuestras civilizaciones o las altas civilizaciones americanas, llámese mayas, aztecas e incas, van a ser civilizaciones teocráticas, teo Dios. Entonces, teocrática significa que un sacerdote, alguien que tuviera cierto poder religioso, pues también lo iba a tener político. Y en este caso el emperador, por ejemplo, en el imperio inca, pues ese emperador va a ser considerado hijo de Dios en la tierra y por eso va a tener las características de emperador. Entonces, muchachos, a eso apunta
la actividad del día de hoy. ¿Qué vamos a trabajar? Déjenme ver por aquí. Para devolverme a Bachué, que quiero comentarle varias cositas. ¿Qué pasa con Suba, muchachos? En Suba tenemos humedales, ¿sí? Así como para Bachué, y esto es algo que nos interesa como colombianos, les interesa de verdad mucho a ustedes. Yo, sin ser colombiano, me apasiona el tema de los aborígenes y su referencia con Suba. Muchachos, Suba era nada más y nada menos que un territorio muy, pero muy importante para la cultura muisca, ¿sí? Y así como para Bachué iba a ser muy importante la laguna, para toda la leyenda de Bachué, el mito, mejor dicho, el mito cosmogónico de Bachué, que todavía tiene mucho arraigo en el pensamiento aborigen. Los humedales van a ser sitios sagrados, es decir, el humedal de la Conejera, sitio sagrado. Inclusive nosotros bajando a Bilbao, yo vivo cerca de Campestre, conseguimos nosotros un jardín muisca, por ejemplo. Entonces los muiscas no están muertos, los muiscas están vivos y siguen haciendo su práctica. Y esto lo puedo yo relacionar con competencia ciudadana. Los muiscas tienen sus propias organizaciones políticas porque también lo permite la Constitución del 91, muchachos. Y en ese sentido vamos a conseguir nosotros un cabildo indígena bien, pero bien importante. Ese cabildo indígena funciona ya en el pueblito de Suba, digámoslo así. Y nosotros podemos todavía aprender mucho de ello, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que aparte de la importancia que tienen esos humedales ambientalmente, pues también tienen una importancia cultural muy, pero muy enriquecedora para la sociedad colombiana. ¿Qué otra cosita les voy a comentar que me interesa que ustedes manejen? Voy a volver al Popol Vuh. El Popol Vuh son miles de historias en una historia. Y ustedes lo trabajaron seguramente en Campestre. No me digan que no, porque yo sé que sí lo trabajaron. Entonces, recuerdan que ese Dios comienza a experimentar y hace el hombre de 3 tipos de materiales diferentes. Primero lo hace de barro, ¿sí? Y después de barro, experimenta haciéndolo de madera. Una vez que lo hace de madera, termina, no funciona por lluvia, por tormenta. Ahí el Popol Vuh relata todo eso. Termina nada más y nada menos que llevando ese hombre en su carne maíz. Es decir, lo hace primero de barro, después de madera y lo termina haciendo de maíz. Muchachos, nosotros tenemos que tener activado las cámaras. Yo veo que aquí la gran mayoría no tiene activada la cámara y ahorita yo voy a evaluar participación. Entonces hay que tener activada la cámara, por favor. Ok, muchachos, entonces vamos aquí a lo siguiente. Tenemos 2 preguntas por competencia, pero lo primero que van a hacer es van a copiar en su cuaderno. Por favor, van a copiar. Define los siguientes términos. Define los siguientes términos. Primer término que va a definir: mito cosmogónico. Mito cosmogónico. Primer término que va a definir: mito cosmogónico. Mito cosmogónico. El segundo término que va a definir, y recuerda que ahorita voy a preguntar qué escribieron, usted me lo va a leer porque estoy evaluando. Participación, muchachos. Entonces aquí voy a copiar 8.1, estoy tomando nota.
Segundo término, teocracia. Teocracia, se los comenté ahorita. Primer término, mito cosmogónico. Te va a definir con su propia palabra qué es un mito cosmogónico. Segundo término, va a definir teocracia. Tercer término, civilización, muchachos. Civilización. Civilización. Y el cuarto punto, y lo expliqué ahorita, muchachos, sencillo, explica la relación entre el mito y la filosofía. Explica la relación entre el mito y la filosofía. Explica la relación entre el mito y la filosofía. Entonces, muchachos, les voy a regalar 5 minutos para que comiencen a desarrollar eso. Si va a caer la conexión, nos volvemos a conectar con el mismo link y ahí voy a activar la participación de ustedes para que me ayuden con estas preguntas y con 2 preguntitas por competencias que tengo también aquí en la diapositiva. Entonces, por favor, vayan trabajando. Una cosita importante. Tanto mayas, aztecas e incas eran civilizaciones. El tema de la civilización pasa por tener una organización. Ahora, ¿qué tipo de organización tenía tanto mayas, aztecas e incas para ser considerada una civilización, muchachos? Por ahí va, digamos que el tema. El mito cosmogónico, lo explicamos. Teocracia, muy precisamente les comenté que era la teocracia. Recuérdense de la rama de la filosofía que es la teología. Y la última preguntita que dice, explica la relación entre el mito y la filosofía. Hay una relación muy importante. ¿Qué fue primero, el mito o la filosofía? ¿Quién le contribuye o quién le abre el camino al otro? Entonces, ahí hay una relación importante para nosotros manejarla, muchachos.
Ok, muchachos, para que se preparen, ¿a quién le voy a preguntar ahorita? A los primeros cuatro. El señor Alejandro Castro. Entonces, prepárese. La señorita Carmen. La señorita Emily. Y la señorita Paula Cárdenas. No os preocupéis que después voy a seguir. Ya les digo qué otro orden voy a llevar aquí. La señorita Caro, también ahorita le vamos a preguntar para que se prepare. Vamos a preguntarle a Sofía Cañón. Al señor Sebastián Avendaño Quintero. También vamos a preguntarle. Entonces repito, el señor Alejandro Castro, Carmen Emily Paula Cárdenas, la señorita Caro, Sofía Cañón y Avendaño Quintero. Y Sara Barragán, también le vamos a preguntar. Sara Barragán. Entonces ya saben, está por cortarse la conexión. Nos volvemos.